Mi nombre es Carlos Eduardo Espinal Castro y junto a mis compañeros de equipo Luis Elián Cedeño Choes, Eduliana Caroleva Navia Zambrano, Eduardo José Vélez Anchundia, Josep Brian Vera Rodríguez, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Medicina. El tema a tratar hoy tiene que ver con la anatomía del riñón para la materia de Anatomía 2, junto a nuestro docente guía, el doctor Henry Amén. Para comenzar, es importante dar a conocer una introducción general del tema. Y en este caso, los riñones se conocen como dos órganos glandulares retroperitoneales, los cuales se van a ubicar a la altura de la región lumbar a cada lado de la columna vertebral. Desde una vista posterior, se puede visualizar que el riñón izquierdo está ligeramente más arriba que el riñón derecho, mientras que desde una vista anterior se puede situar que los riñones, junto a las inervaciones y las relaciones que tienen con los demás órganos, le hace configurar, en este caso, las características que tienen que ver al ser órganos retroperitoneales. A continuación, es importante dar a conocer consideraciones generales con respecto al tema. Y en este caso se tomó muy en cuenta criterios de estudio para el análisis de riñón. En este caso, en cuanto a su forma, las dimensiones y peso, coloración y consistencia, situación y la dirección. En cuanto a su forma, el riñón se conforma de dos caras, dos bordes y dos polos. Entre su cara tenemos una cara anterior, que en este caso es más abombada, como se puede visualizar aquí, y tenemos una cara posterior, que en este caso es mucho más aplanada y alargada a la vez. Tenemos dos bordes, un borde lateral, que en este caso es regular y convexo, mientras que tenemos un borde medial que en su centro es cóncavo, en donde se va a situar el ilio renal. Pues repetidamente este ilio renal va a tener en este caso dos labios, un labio anterior que en este caso es oblicuo hacia abajo y hacia adelante, mientras que su labio posterior va a ser oblicuo, en este caso hacia abajo y hacia afuera. Aquí es donde se sitúan los ilios renales. Por otra parte, tenemos que este ilio renal viene a ser una simple hendidura que conduce a una cavidad profunda, a la cual se le va a denominar el seno del riñón, que se hablará más adelante. En cuestión de los polos, tenemos un polo superior. Este polo superior en este caso va a ser más ancho, mientras que el polo inferior va a ser en este caso más alargado. Aquí, como se puede visualizar la respectiva lámina. Además, vale conocer en este caso cuestiones importantes como es el seno del riñón, que en este caso va a estar rodeado por una grasa blanda, dependiente de una cápsula adiposa, de numerosas divisiones de los vasos renales y de los conductos de origen del aparato excretorio. Para una noción exacta es importante examinarlo mediante dos tipos de cortes: un corte horizontal y un corte frontal. En el corte horizontal se puede examinar respectivamente las relaciones que hay en el ilio, y en este caso se informa de manera clara sobre la anchura que tiene, que en este caso tiene que ver que mide de 10 a 12 milímetros, mientras que la profundidad va a ser de 30 a 35 milímetros, que es decir, esto equivale a la mitad de la anchura del riñón. Por otro lado, tenemos un corte frontal, como se lo puede examinar aquí, el cual pues tiene que ver con una configuración interna, que en este caso se la va a dar de una manera general, y pues se indica que tanto la pared, en este caso pared superior como inferior del seno, van a estar relativamente estrechas. Asimismo, los bordes uno del otro, como también en este caso la pared anterior como la pared posterior, los cuales van a estar situados con numerosas eminencias que van a estar establecidas en dos órdenes. Tenemos en este caso las papilas del riñón. Estas papilas del riñón pues van a configurar lo que se considera las pirámides de Malpighi, mientras que hay eminencias a las que se denomina las eminencias interpapilares, las cuales van a estar en este caso formando las columnas de Berlín.
Esto es un aspecto detallado con respecto a lo que tiene que ver a los detalles de, en este caso, del riñón desde un corte frontal. También es importante hablar acerca de las dimensiones y pesos, pues el riñón generalmente tiene una longitud de 12 centímetros, como se lo puede visualizar aquí. Tenemos una anchura de 6 centímetros y un grosor que contiene 3 centímetros. En este caso vale indicar de manera frecuente que el riñón izquierdo va a tener un peso de 170 gramos, mientras que el riñón derecho va a contener un peso de 120 gramos. Esto se debe a que en este caso el flujo sanguíneo de la arteria aorta va a fluir un poco más en el riñón izquierdo que en el riñón derecho. Por ello se le da un poco más de importancia. Tenemos la parte de la coloración y la consistencia. Tal como se había mencionado, pues el riñón, al tener en este caso una forma de haba, pues va a ser de un color rojizo e irregular. Y en cuestión de la consistencia, pues este va a tener como que una resistencia hacia diferentes lesiones. En este caso es una característica muy importante con respecto al riñón. En cuestión de la situación, pues estos ocupan la región posterior del abdomen y también hay que tomar muy en cuenta que en cuestión de la dirección, esto va a ser en este caso más alargados verticalmente. Una vez teniendo en cuenta pues los conocimientos respectivos, en este caso de las consideraciones generales, ahora es importante pasar a los medios de fijación del riñón. En cuestión de los medios de fijación del riñón, tradicionalmente los vasos renales como el peritoneo parietal contribuyen en gran parte a mantener los riñones, en este caso tanto a su situación y a su orientación normal. El principal medio de sustentación, en este caso para los medios de fijación, tiene que ver con la fascia renal y la cápsula adiposa del riñón. Ahora bien, hablando de la fascia renal, pues esta fascia renal es aquella que va a contener dos hojas. Estas dos hojas van a estar constituidas por una hoja anterior que también se le va a denominar la fascia prerrenal o fascia de Gerota. Y tenemos una hoja posterior que es denominada la fascia retrorenal o también denominada la fascia de Zuckerberg. En la siguiente diapositiva se puede examinar la fascia renal anterior, en la que pues tenemos una figura del lado derecho y del lado izquierdo, las cuales pues en este caso van a estar separadas mediante una delgada capa de tejido celular, en este caso laxo. Por otra parte, vale indicar que el tipo de fascia de coalescencia que interviene, en este caso en el lado derecho, tiene que ver con, en este caso, la fascia de Toll de tipo 2. Esta, pues, que se va a encontrar por detrás del colon ascendente y, en este caso, en cuestión de la ubicación del lado derecho. Y asimismo, en el lado izquierdo, la fascia de coalescencia que va a intervenir tiene que ver, en este caso, con la fascia de Toll 3. Que esta es una fascia de coalescencia que va a ser de acoplamiento del colon descendente. Bueno, en la siguiente diapositiva pues se puede examinar en este caso la fascia renal posterior, asimismo del lado derecho como del lado izquierdo. En este caso la hoja retrorenal sólidamente va a estar fijada en el diafragma, desde el extremo superior de la fascia renal hasta el borde inferior del diafragma. En cuanto en este caso a la hoja posterior, sobre la cara del riñón, y luego de un corte trayecto que va a haber en este caso por delante, va a estar situado por los músculos, en este caso el cuadrado lumbar y el psoas mayor. En este caso va a haber una confusión de la fascia que va a recubrir a estos respectivos músculos. De esta manera, vale indicar que en este caso la hoja posterior que se va a encontrar en relación con la grasa prerrenal es la grasa que se va a encontrar en este caso por fuera de la grasa renal, mientras que la grasa perirrenal es aquella que se va a encontrar por dentro de la fascia renal. Es importante saber que ambas hojas se van a reunir mediante un polo, en este caso superior del riñón,
y que pues van a estar en este caso separados por la glándula suprarrenal, que van a formar en este caso un pequeño tabique fibroso, al cual va a ser conocido como la hoja intersuprarrenorrenal. Y por último, vale tomar muy en cuenta la cuestión de la cápsula adiposa del riñón. Como en esta imagen se puede visualizar la cápsula fibrosa que recubre esta parte del riñón, la fascia renal y la grasa perirrenal con la respectiva cápsula adiposa, como se los había mencionado anteriormente. Como ya sabemos, los riñones son los órganos más importantes y principales del sistema urinario. En el cuerpo humano contamos con dos riñones, uno izquierdo y uno derecho. Estos comparten características y relaciones anatómicas distintas dependiendo de qué riñón se esté hablando. Sin embargo, podemos rescatar que tiene aspectos similares como los que veremos a continuación. Poseen una cara anterior, que es la que vemos en la pantalla, una cara posterior, asimismo, un borde lateral, que es justamente este, un borde medial, un polo superior, que viene a ser el segmento que estoy señalando, y un polo inferior. Una vez entendido esto, pasamos a lo siguiente. Las relaciones con el esqueleto. Los riñones por arriba y por detrás se relacionan con los orígenes del diafragma, como podemos ver, las fibras diafragmáticas y la silueta del riñón. Por detrás con el músculo cuadrado de los lomos, que estamos señalando en la imagen, por fuera con el músculo transverso del abdomen. Ahora bien, con la columna vertebral, ¿cuáles son sus relaciones? Está entre la 11ª costilla aortotorácica y la primera y segunda vértebra lumbar. Cabe recalcar que el hilio renal, es decir, esta concavidad que vemos aquí, la parte más central del riñón, y la pelvis renal, constituyen lo que es el espacio entre la primera y segunda vértebra lumbar. Ahora bien, algo muy importante a destacar es la longitud y extensión de las costillas. Cuando la costilla número 12 es muy larga, esta llega a ocupar hasta el tercio inferior del riñón, mientras por el caso contrario, que la costilla sea muy corta, esta solo ocupa la parte superior del riñón, lo que hay que tener muy en cuenta. Ahora bien, al hablar de las caras anteriores, estas varían, como ya se mencionó en un principio, dependiendo de qué riñón se esté hablando. Vamos a comenzar con el riñón derecho. Este se limita por la parte superior con la glándula suprarrenal, con el hígado en una parte más lateral, con la segunda porción del duodeno en una parte más medial o interna, y con la flexura hepática del colon. Asimismo podemos ver en esta imagen. La vena cava inferior también se relaciona por la parte superior, la glándula suprarrenal derecha, el peritoneo, que es todo lo que cubre el riñón derecho, el hígado, la segunda porción del duodeno y el área para el colon, donde se encuentra la flexura hepática del colon. Ahora bien, en cuanto al riñón izquierdo, asimismo como el riñón derecho, se delimita por la parte superior con la glándula suprarrenal, en una parte más lateral media, se puede decir, con el vaso, con el estómago, con la cola del páncreas, en una parte más medial, con la flexura explénica del colon y con las asas intestinales. Vamos acá a esta imagen, podemos ver la glándula suprarrenal izquierda, el área para el estómago, el área del vaso, donde se va a relacionar, la cola del páncreas, el área para el intestino delgado y por último el área del colon descendente. Ahora bien, en cuanto a su cara posterior, podemos ver que asimismo delimita por la parte superior con el diafragma, la parte que vemos coloreada de verde, con el músculo transverso del abdomen, con el cuadrado lumbar, que es el que podemos ver coloreado con amarillo, y con el músculo psoas mayor, que es esta porción violeta. Ahora bien, al hablar de la cara posterior del riñón nos encontramos con dos segmentos, un segmento diafragmático y un segmento lumbar, que iremos viendo poco a poco. En el segmento diafragmático, la cara posterior del riñón contrae relaciones con las fibras diafragmáticas, como ya se mencionó anteriormente.
pero también en ocasiones suele contraer relaciones con la pleura parietal del pulmón izquierdo o del pulmón derecho, dependiendo de su ubicación. Siendo así, encontramos un triángulo diafragmático, también llamado triángulo de Boca-Ledeck, que podemos ver en esta imagen. La base de este triángulo se delimita por las inserciones musculares de la duodécima costilla y del arco del ligamento arqueado lateral. Ahora bien, en cuanto al segmento lumbar, en la cara posterior del riñón podemos decir que está en relación con el ligamento arqueado, con la costilla y asimismo con 4 planos musculares. En un primer plano tenemos la aponeurosis lumbar, el músculo oblicuo mayor, el músculo dorsal ancho, que en relación, delimitándose los unos con los otros, estará formando lo que es el triángulo de Jean-Louis Petit, que es esta zona de debilidad que vemos aquí y que delimita con la cresta ilíaca hacia la parte inferior. En un segundo plano encontraremos al músculo serrato inferior menor y al músculo oblicuo menor. Estos en relación estarán formando lo que conocemos como el triángulo lumbo-costo-abdominal o triángulo de Greenfeld, que es el que vemos en esta porción de aquí. También una zona debilitada. Ahora bien, en el tercer plano podemos ver que estará delimitado con el músculo transverso del abdomen y en un cuarto plano, por último, al sacar, digamos, en una vista más interna, podemos ver el músculo cuadrado lumbar con el psoas mayor, que es esta porción de aquí. Ahora bien, en cuanto a los bordes laterales, bordes mediales, borde polo superior y polo inferior, tenemos el riñón derecho y el riñón izquierdo. El borde lateral se constituye por el hígado, como podemos ver, el borde medial con un segmento suprailiar, que viene a ser esta parte de aquí, un segmento iliar, que es la porción más, digamos, la concavidad del riñón, que es donde se encuentra el hilio renal, y un segmento infrailiar. Ahora bien, por el polo superior, este estará cubierto por las glándulas suprarrenales, y en un polo inferior por el músculo psoas mayor y el cuadrado lumbar. Ahora, en cuanto al riñón izquierdo, este estará compuesto con el vaso y colon descendente, como ya vimos. Asimismo, estará con el borde medial y el polo superior estará cubierto por glándulas suprarrenales, también como vimos en la imagen anterior, mientras que el polo inferior estará constituido por el músculo psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar que vemos en esta porción amarilla. Hoy les vengo a hablar acerca de la constitución anatómica del riñón. El riñón va a estar formado por tubos uriníferos u urinarios, los cuales son estos tubos que podemos observar aquí, los cuales van a estar divididos dentro del riñón en lóbulos, y se menciona que cada lóbulo va a estar constituido por una pirámide Malpighi con su sustancia cortical anexa. Estos lóbulos a su vez se van a encontrar divididos en lobulillos. Para el correcto estudio del riñón se va a realizar un corte digital del mismo y se va a estudiar desde exterior a interior. De exterior a interior primero observamos la cápsula, la cual va a ser un tejido conjuntivo fibroso que se va a encontrar rodeando toda la extensión del riñón. Este va a ser de color blanquecino y va a presentar un grosor de 1 o 2 milímetros, pero va a ser muy resistente. Una vez llega al seno del riñón, se va a hundir en este mismo y se va a continuar con la túnica conjuntiva de los cálices menores y de apéndice renal. La zona cortical. La zona cortical también se denomina como sustancia cortical o simplemente como corteza. Va a presentar un color más amarillento y dentro de toda su extensión podemos observar una serie de puntos conocidos como los corpúsculos Malpighi. Asimismo vamos a ver estas pirámides de forma invertida, cuya base se va a encontrar dirigida hacia el límite de la corteza y su vértice se va a orientar hacia la cápsula. Estas pirámides se denominan como pirámides de Fendier o
o radios medulares de Lowry. Van a presentar estas características radiales debido a que dentro de él van a circular las arterias corticales o radiales. La zona medular. La zona medular va a presentar asimismo un color rojizo y va a estar constituido principalmente por las pirámides de Malpighi, como podemos observar. Estas pirámides así se van a dividir en papila y en zona limitante. El espacio interpiramidal va a estar ocupado por las columnas de Bertin, las cuales van a ser extensiones o prolongaciones a corteza que se van a encontrar entre el espacio de pirámide y pirámide. Estas columnas van a rodear a las pirámides de Malpighi en toda su extensión, excepto en la papila, donde va a estar libre. Tubo urinario. Hablando histológicamente y fisiológicamente, va a ser la parte más importante del riñón, debido a que este va a cumplir la función primaria del riñón, que va a ser filtrar la sangre y transportarlo hacia el ureter a la uretra para ser excretado. Desde distal aproximada podemos observar los corpúsculos de Malpighi, el cual se va a constituir de una cápsula de Bowman, que es epitelio simple plano, una sola capa, y su glomérulo interior, el cual va a presentar una arteria aferente que va a llevar la sangre destinada a ser depurada y la arteria eferente que lleva la sangre ya filtrada. Vemos también así los túbulos contortos, los cuales también se denominan como túbulos contorneados. Va a ser una serie de flexuicidades que se van a enrollar sobre sí mismos, dándole origen a este nombre. Luego vemos al láser Henle con su ramo descendente y su ramo ascendente. Este va a dar origen al segmento intermedio o de Weider-Seider, el cual se va a encargar de llevar el filtrado procedente de láser Henle al tubo colector, o también denominado como tubo de Bellini. Un hecho importante que es 4.000 a 5.000 tubos que hay en cada pirámide. Estos se van a comenzar a unir cada vez más hasta que esos 4.000 o 5.000 van a desembocar en el área cribosa de 8 a 15 tubos. Cabe mencionar que el área cribosa se va a encontrar en el vértice de la pirámide gestiva en la papila. Irrigación arterial. La irrigación del riñón va a estar dada principalmente por la arteria renal, la cual va a provenir de la arteria aorta y se va a originar a partir o a nivel de la primera vértebra lumbar. Se va a encontrar por debajo de la mesentérica superior, y para un correcto estudio se va a dividir el estudio de la derecha y de la izquierda. La arteria renal izquierda va a presentar una longitud de 3 a 5 centímetros y un diámetro de 5 a 7 milímetros. Este se va a encontrar por detrás de la vena cava inferior, y asimismo se va a encontrar por delante de la vértebra y la eminencia del psoas, describiendo una especie de arco por el cual va a pasar la cadena lumbar con sus respectivos ganglios y la vena lumbar ascendente. Esta arteria se va a dirigir oblicuamente hacia abajo y hacia afuera. Arteria renal izquierda. Texto menciona que va a presentar un mismo diámetro que la renal, es decir, de 5 a 7 milímetros de diámetro. Sin embargo, su longitud va a ser menor, debido a que este va a presentar una longitud de menor o igual a 3 centímetros. Esto se debe a que el riñón se encuentra mucho más cerca de la arteria aorta. Un hecho importante es que esta arteria se va a encontrar situada por detrás del cuerpo del páncreas. Ramas colaterales. Las ramas colaterales provienen de tanto la rama derecha y izquierda de arteria renal, y los primeros que observamos son la arteria capsular o suprarrenal inferior, la cual va a irrigar el polo superior y la cápsula y también la glándula suprarrenal. Asimismo, va a dar origen a una serie de ramos ganglionares, los cuales, como su nombre mismo indica, va a dar irrigación
arterial a los ganglios lumbares. También presenta una rama ureteral conocida como la arteria ureteral superior, la cual va a recorrer la cara anterior de la uretra y va a irrigar el primer tercio de este mismo. Otro ramo importante va a ser las arterias cápsula-adiposas, la cual es la que podemos observar aquí. Un hecho importante es que estas se van a atomizar tanto con ramos procedentes de la arteria testicular u ovárica, dependiendo si es femenino o masculino, con ramos procedentes de la arteria frénica o diafragmática inferior, con ramos mismos de la arteria renal, otros ramos que provienen de la cólica derecha que se origina de la mesentérica inferior, lo cual va a dar origen a esta especie de arco, conocido como arco exorenal, que va a dar una irrigación secundaria del riñón. Ramos terminales. Los ramos terminales para su estudio se van a dividir de primer orden y de segundo orden. Los de primer orden va a ser el ramo anterior o prepílica, un ramo posterior o retropiélica y un ramo polar superior. La anterior o prepílica va a dar origen de 3 a 5 ramos, las cuales va a ser uno superior, uno anterosuperior, uno anteroinferior y uno inferior. Asimismo, va a dar origen a una quinta arteria conocida como la arteria polar inferior, la cual va a tener como característica principal que va a dar irrigación al polo inferior, pero no va a penetrar el seno del riñón. La rama posterior retropélica va a dar origen de 3 a 5 ramos igualmente. El ramo polar superior se va a originar principalmente del ramo posterior, aunque hay ocasiones que se origina del ramo anterior. Este va a irrigar el polo superior, pero no va a penetrar en el seno del riñón. Divisiones de segundo orden se van a dar origen de las divisiones de primer orden. Y primero encontramos las arterias interlobulares, las cuales van a originar las arterias interpiramidales o peripiramidales. Ramos terminales del riñón, una vez estas arterias llegan a la médula, van a dar origen a una serie de ramos, siendo que la arteria interpiramidal va a dar origen a la arteria arcuata, la cual es esta que podemos observar aquí, la cual va a dar origen a su vez a las arterias corticales o radiales que van a ascender por la pirámide de Fendier. Estos mismos van a dar origen a las arterias glomerulares y asimismo se va a dar origen de las arterias arcuatas a las arterias recta verdadera y de la arteria eferente del glomérulo se va a dar origen a las arterias rectas falsas, las cuales van a dar una irrigación a la médula del riñón. Hola, mi nombre es Eduardo Vélez y continuando con la presentación, les hablaré primeramente sobre las venas del riñón. Decir que el trayecto es retrógrado y va del órgano hacia el vaso y ya no del vaso hacia el órgano como en las arterias. Entonces, las venas interlobulares emergen del seno renal, y se organizan en dos territorios, un territorio prepiálico y un territorio retropiálico. Esta confluencia se da a la altura del ilio y forman las venas renales, una derecha, como observamos en imágenes, y otra izquierda. Decir también que la luz de las venas renales miden aproximadamente un centímetro y son avalvuladas. La vena renal derecha es corta, como vemos, y tiene 3 centímetros de longitud. Pasa por delante de la arteria renal y por detrás de la segunda porción del duodeno. Y finalmente desemboca en la vena cava inferior. En cuanto a la vena renal izquierda, esta aquí es un poco más alargada debido a la posición de la vena cava inferior. Tiene una longitud de 6 a 7 centímetros y pasa por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Como vemos, esta relación es importantísima ya que la arteria mesentérica superior junto con la aorta forman una especie de pinza vascular conocida como compás aortomesentérico de Wilk.
Bien, antes de desembocar en la vena cava inferior, la vena renal izquierda recibe a la vena testicular o vena ovárica, como vemos aquí, y además también recibe a la vena frénica o diafragmática inferior. Además de esto, presenta una conexión reno-ácigo-lumbar, como observamos en esta otra imagen, reno, ácigo y lumbar. Decir también que en la vena renal izquierda forma un cuadrilátero a esta altura, conocido como cuadrilátero venoso de Rogge. Está delimitada por el tronco esteromesentérico, por la vena mesentérica inferior, por la vena mesentérica superior y por la vena renal izquierda. Bien, ahora les hablaré sobre los linfáticos. Los linfáticos de riñón se originan en el parénquima renal y siguen el camino de las venas. Acompañan a los vasos en el seno renal y se agrupan tanto a la izquierda como a la derecha en colectores anteriores, medios y posteriores. Las vías anteriores son prevenosas a la izquierda, alcanzan los ganglios aórticos laterales y a la derecha alcanzan los ganglios precados. Las vías medias se encuentran entre las arterias y las venas y van hacia los ganglios linfáticos laterales. Las vías posteriores son retropliéricas y retroarteriales. A la izquierda drenan en los ganglios aórticos y laterales y a la derecha drenan en los ganglios retrocados. Estas vías se relacionan con los ganglios linfáticos, cólicos, uretrales, testiculares, ováricos y frénicos inferiores, por intermedio de las vías linfáticas desarrolladas en el espacio terrenal, perirrenal, perdón. También los vasos linfáticos del riñón aparecen en el intersticio cortical, paralelos al trayecto de los vasos sanguíneos y abandonan el riñón por el ilio. Parece que no existe circulación linfática en la médula renal. Existe una red de capilares linfáticos que discurre por la cápsula renal y recibe un drenaje de la parte externa de la corteza. La inervación. El plexo renal, que es lo que todo está enmarañado de fibras nerviosas, que podemos observar en esta porción de aquí, posee fibras que provienen del plexo ciliático, antiguamente conocido como plexo solar. También posee fibras que provienen de los ganglios aórticos renales y de los ganglios mesentéricos superiores. Como podemos ver aquí, están los ganglios renales. El plexo ingresa en los riñones, en las ramas arteriales, como para invernar a los vasos. Recordemos que a esta altura tenemos un pequeño nervio esplénico menor que nace a la altura de T10 y T11. Este viene a llegar a los ganglios aórticos renales, mientras que el nervio esplénico imbo o nervio esplénico inferior llega directamente a un pequeño ganglio que se encuentra a la altura que se lo conoce como ganglio renal, que es en esta porción de aquí. Este plexo renal posee tanto fibras simpáticas como parasimpáticas que viajan alrededor de la arteria renal formando una especie de malla alrededor de esta arteria. La función del sistema nervioso simpático dentro del riñón es importante resaltar, ya que disminuye la filtración glomerular para evitar de esta manera perder líquido y no filtrar tanta sangre. Y además estimula la producción de renina, que es la responsable de producir la vasoconstricción. Y bueno, hasta ahí sería mi exposición. Siguiendo con el tema de anatomía de riñón, tenemos como último
al aparato excretorio del riñón. La orina, una vez que sale de las papilas del riñón, es recogida por unas pequeñas bolsas membranosas denominadas cálices. Y esas cálices en conjunto formarán lo que se conoce como la pelvis renal. Como observamos aquí a la derecha, tenemos una representación gráfica del riñón, donde se puede apreciar la pelvis, que es esta estructura la cual estoy señalando, y cómo está conformada. Podemos ver aquí un cáliz superior, un cáliz medio, un cáliz inferior y un cáliz menor. Bien, explicaré más a detalle la conformación de este aparato excretorio. Teniendo así, en primer lugar, las cálices renales. Como función, las cálices son las encargadas de transportar la orina que proviene desde las papilas renales hacia la pelvis renal. Se podrán decir que estas van a marcar o a delimitar el inicio de la vía excretoria. Se van a dividir en cálices renales menores, cálices renales mayores. El conjunto de todas estas cálices van a conformar a la pelvis renal. Aquí tenemos una imagen que ayuda a entender lo que estoy explicando. Podemos ver a las cálices menores, que son estas que estoy señalando. Esas cálices menores van a drenar la orina hacia las cálices mayores hacia la pelvis hacia el uréter, y el uréter llevará la orina hasta la vejiga. Para un mayor entendimiento, explicaré detalle a detalle la anatomía de todas estas estructuras. Comenzando así por las cálices menores. Son conductos pequeños, de aproximadamente 1 centímetro de largo, que van a presentar dos extremidades. Una extremidad superior, que es convexa, y se le da esta forma porque se adhiere a la papila renal. La extremidad superior se caracteriza porque va a recibir la orina proveniente desde la papila renal, como podemos ver, y una extremidad inferior que va a ser en donde todas estas cálices menores se van a drenar la orina hacia el cáliz mayor. Aquí podemos ver las cálices menores, sus estructuras. Como dije, la extremidad superior presenta esa forma, ya que se adhiere perfectamente a la papila renal. Bien, ahora tenemos a las cálices mayores. Las cálices mayores son conductos más anchos que las cálices menores. Son tres: una cáliz mayor superior, la cual va a presentar una forma oblicua y va a estar orientada hacia abajo y hacia medialmente. Una cáliz mayor media, que se dice que tiene una forma horizontal, que estará orientada horizontalmente. Una cáliz inferior orientada hacia medial. Cada cáliz mayor le van a drenar aproximadamente de 3 a 5 cálices menores. Y la longitud de estas cálices mayores es muy variable. Se dice que es tanto mayor cuanto menor sea la longitud de la pelvis renal. Bien, ahora tenemos a la pelvis renal. La pelvis renal tiene forma de embudo, es decir, que está orientada, que es aplastada, de adelante hacia atrás y orientada hacia abajo y medialmente. Va a presentar un alto aproximado de 2 a 3 centímetros y un ancho de 1.5 a 2 centímetros. Va a presentar dos porciones también: una porción intrarrenal, que es la porción que se encuentra dentro del riñón, y una porción extrarrenal o extra iliar, como también se la conoce. Va a presentar una base
que es en donde va a coincidir con las cálices mayores que van a drenar la orina hacia la pelvis renal, y un vértice. Bueno, y también va a presentar caras, una cara anterior, que es esta que observamos aquí, y una cara posterior, que como dato adicional es más accesible quirúrgicamente. Y presentará también dos bordes, un borde superior y un borde inferior, que como vemos es oblicuo y hacia abajo. Bien, las relaciones de la pelvis renal. Como ya mencioné, presenta dos partes, una parte que se encuentra interna y otra externa, que se conoce como extrailiar o extrarrenal. Externamente, la pelvis renal ocupa parte posterior del pedículo renal. Bien, en primer lugar, anteriormente está en relación con la arteria y la vena renal, como podemos observar. Su parte anterior está en relación con la arteria y la vena renal. Posteriormente, cruzará superiormente y a lo largo del ilio por la rama arterial posterior. Inmediatamente el pedículo renal se va a prolongar hasta los grandes vasos vertebrales. Y en su parte interrenal, la pelvis renal se hundirá escasamente en el seno renal. El seno renal es esta estructura que está aquí, que es en donde va a estar los cálices y la pelvis renal. Toda esa parte que está aquí es seno renal. Su segmento intrasinusal no superará los 0,5 centímetros de anchura, y la rama anterior de la arteria se va a anteponer entre las ramas de las venosas. Y con esto ya damos finalizada nuestra entrega de anatomía de riñón. De parte de todo el grupo, quedamos agradecidos por la atención brindada.